agradecida por la invitación a este espacio y más aún por la posibilidad de compartirlo con el doctor Alberto Prieto. En esta oportunidad voy a referirme a Haití desde el ascenso de François Duvalier hasta el presente. En 1957 se inauguró la dictadura de François Duvalier, conocido como Papa Doc, como todos sabemos. Era un médico negro con reconocimiento en la población haitiana por varias razones, una de ellas por sus campañas contra el paludismo, también por su labor como político al frente de, siendo subsecretario de Trabajo de STIME, también en la oposición a Magloire, como ya apuntaba el doctor Alberto Prieto. Su ascenso realmente estuvo favorecido por el sector negro de la oligarquía, las capas medias y también el ejército, cuyo objetivo era evitar el retorno al poder de la élite mulata. Es decir, este tema es bastante importante a la hora de analizar Haití, lo que tiene que ver con los conflictos entre los distintos grupos, cuyo interés, entonces, si no queremos que la élite mulata llegue al poder por la vía electoral, entonces hay que buscar otra opción, de ahí que François Duvalier se presentó como esa variante. La llegada al gobierno de François Duvalier, en este contexto, estuvo matizada por la idea de realizar una revolución social. Esto es interesante, es decir, llega con esa concepción. Sin embargo, lo que entroniza en Haití es otra cosa, es decir, es un régimen dictatorial de carácter personalista con rasgos que realmente están apuntando a la institucionalización de la violencia, además un terrorismo de Estado, como apuntó la socióloga haitiana Suzy Castor. Es decir, estamos viendo a partir del ascenso de François Duvalier una formalización de la crisis de hegemonía dentro del Estado haitiano. Digo formalización porque realmente la crisis venía desde antes. Papa Doc se mantuvo entonces en el Ejecutivo hasta el año 1971, proyectando una imagen de líder predestinado. Esto es interesante a la hora de analizar su dictadura, la cual entonces empieza a armonizar con una política demagógica, pero al mismo tiempo con una política paternalista. En este contexto vamos a ver cómo se articula como respaldo al Ejecutivo una milicia que es conocida como los Voluntarios para la Seguridad. Quizás algunos al momento identifican lo que es, pero otros la asocian ciertamente con el nombre popular de Tuntún Macux, que realmente viene a marcar toda la historia de Haití durante 30 años y con posterioridad también. Es decir, una fuerza que no solo operó con Papa Doc, sino que también va a tener una continuidad durante el mandato de Baby Doc, pero ya ahora no con el nombre de voluntario de la seguridad nacional, sino con el nombre de los leopardos. Realmente la presencia de esta fuerza es un tema bien sensible a la hora de analizar el régimen duvalierista, en primer lugar porque incurrieron en crímenes. De hecho, se dice que durante este periodo se cometieron de 40.000 a 60.000 asesinatos, incluso algunos autores superan estas cifras. Es una época además marcada por extorsiones, por persecuciones y además por arrestos arbitrarios, lo que generó en Haití un clima de terror. Uso la palabra terror y no miedo, es decir, hay una diferencia y esto es importante subrayarlo. Realmente esta fuerza ejerció un control en todos los ámbitos de la sociedad, lo mismo controlaba los medios de prensa, los partidos de oposición que prácticamente no tuvieron cabida en este periodo, al mismo tiempo las organizaciones obreras, las organizaciones campesinas, el ejército propiamente, que es bastante afectado durante la presencia de Papa Doc en el Ejecutivo. De igual manera se registraron infiltraciones de todo tipo, sobre todo en los centros de vudú. Esto último es importante también subrayarlo, una práctica religiosa que fue empleada en este contexto como un instrumento de dominación, y esto es importante, aunque se conoce que Papa Doc no fue devoto del vudú. Como resultado entonces encontramos un Haití que en el contexto del régimen de Papa Doc hay un proceso importante de migración, mucha gente que dice me tengo que ir de Haití porque no me puedo quedar aquí por el clima de inseguridad y además por todo lo que está acaeciendo. De ahí que hay un éxodo importante durante su régimen. De hecho, se dice que en los 3 primeros años de mandato, sobre todo los profesionales fueron los protagonistas en ese éxodo, o el grupo que más, es decir, decidió la salida, ¿no?, como opción. Sin embargo, es interesante porque si bien hay una fuerte oposición al duvalierismo en este contexto, realmente al interior va a seguir preservando ese respaldo de la burguesía negra que lo ayudó a llegar al poder y que también lo va a respaldar durante su mandato.
Eso desde el punto de vista interno. Sin embargo, desde el punto de vista externo encontramos a Estados Unidos, que no solo está en Haití, también está en otros sitios, pero bueno, en esta ocasión hablamos del caso de Haití. Es decir, el régimen contó con el beneplácito de Washington, y esto es importante, en un contexto que estaba asignado por el miedo al comunismo. Es decir, si hay que apresar comunistas, si hay que perseguir comunistas, eso es bien visto. Entonces, esta cuestión es importante, y a ello también se sumó el temor a que se emulara una revolución como la cubana. Insisto, no es algo exclusivo de Haití, pero también está marcando este contexto. Es decir, no queremos una nueva Cuba, y la Alianza para el Progreso es una evidencia de ello y toda la proyección que tuvo en este sentido. Pero al mismo tiempo encontramos un Estados Unidos que va a ir respaldando toda su gestión, la de François Duvalier, y que incluso cuando se reelige en el año 61 lo aprueba, es decir, ve bien la reelección. Continúa además la ayuda económica, continúa también la ayuda desde el punto de vista militar en este contexto. De ahí que estemos en presencia de una concordancia entre Haití y Estados Unidos en esta coyuntura, que es interesante, solamente interrumpida durante el mandato de Kennedy, que apostó por una mayor democratización en Haití y que además rompió relaciones diplomáticas después del asesinato del mismo. Entonces hay una reestructuración, es decir, vamos a restablecer lo que se fracturó con Kennedy. De ahí que continúa entonces ese reconocimiento a Papado, e incluso cuando logra alzarse como presidente vitalicio, es bien visto también por Estados Unidos, mientras que en el caso de Haití, bueno, ampara toda la política injerencista de Washington en el Caribe, y en este contexto una de las proyecciones que están parando, por ejemplo, es la intervención norteamericana en República Dominicana, la segunda, en el año 1965. Con la muerte de Papado por un infarto cardíaco, que por cierto su hijo también murió de un infarto cardíaco, Haití entonces quedó en manos de Jean-Claude Duvalier, es decir, Baby Doc. Hay una transición que realmente lo que ocurre es que se va, es decir, no está el padre, pero está el hijo, y es un seguidor de gran parte de las políticas que había proyectado el padre, aunque hay algunas variaciones que son interesantes. Ya le mencionaba el tema de los cambios que se operan en lo que tiene que ver con el cuerpo paramilitar, pero al mismo tiempo hay una especie de conciliación, por llamarlo de algún modo, con la élite mulata. De hecho, su esposa pertenecía a esa élite, pero al mismo tiempo estamos viendo una figura que está llegando con 19 años a la silla presidencial, cuando ni siquiera la constitución haitiana lo permitía. Es decir, para tú poder llegar al poder tienes que tener como mínimo 40 años. Pero bueno, no importa, reestructuramos, es decir, hacemos una nueva constitución y temas resueltos. Entonces, esto es otro elemento también a destacar en este marco que estoy analizando, y al mismo tiempo me parece que es interesante también cómo hay un cambio de posición, por ejemplo, con respecto al ejército. Es decir, el ejército había quedado en el ostracismo con Papado, sin embargo, en este contexto ocurre un realce del ejército con esta figura, además de que se le otorgó una mayor preferencia a los intereses norteamericanos en este periodo, algo que no es nuevo, que ya sabemos que estaba presente dentro de todos los ejecutivos en Haití, y esto no es menos. Y entonces la Casa Blanca mantuvo una actitud de proclive, es decir, una actitud complaciente con Baby Doc, además de continuar la ayuda en el plano económico y una ayuda también que se ve desde el plano militar. De ahí que cuando veamos a Baby Doc en este periodo y veamos también a Washington, se presenta ciertamente una política de liberalización por parte de Baby Doc, que lo que hace es acercar mucho más su dictadura a Washington, y empieza además a presentar una imagen de que hay una ruptura con su predecesor. Es decir, de hecho mucha gente piensa que Baby Doc, no, era un playboy, es decir, no tiene prácticas tan autoritarias como el padre, hay una especie de democratización en el país. Entonces esas cuestiones empiezan a marcar el gobierno, ¿no?, el régimen de Baby Doc en este sentido. Y otra cuestión que me parece interesante es que dentro de esa ruptura, él dice que su padre había llevado a cabo la revolución política, es decir, había sido el artífice de la revolución política, pero a él le tocaba llevar a cabo la revolución desde el punto de vista económico. Y esto es otra cuestión importante que debe subrayarse en este sentido. Sin embargo, el problema grande de este proyecto de llevar a cabo una revolución desde el punto de vista económico es que él pensaba impulsar un programa desarrollista, pero a costa de la entrega de los recursos nacionales a los inversores extranjeros, en particular a los inversores norteamericanos. Y esta es una cuestión también
importante dentro de su gestión. Para inicios de los años 80 vamos a ver cómo hay una fuerte oposición a Baby Doe, como también la hubo, a su padre, en relación al régimen de su padre, pero lo cierto es que esa oposición no solo se presentó en el plano interno, sino también en el plano internacional. Y yo creo que esto es importante recalcarlo, de ahí que empieza a promover una serie de cambios con el objetivo de dar una fachada distinta. Eso explica, por ejemplo, la nueva Constitución del año 83, eso explica la convocatoria a comicios en el año 1984, donde resultó en esos comicios victoriosos, pero al mismo tiempo vamos a ver que no logra frenar esa oposición y sobre todo no la logra frenar después que a partir del referéndum se declara como presidente vitalicio en Haití, determinando entonces su salida del poder en el año 1986 con destino a Francia. Él, su familia, pero además 120 millones de dólares provenientes de los fondos públicos. Y esta cuestión es importante porque nos habla no solo de características de un régimen desde el punto de vista político, sino también de lo que implicó desde el punto de vista económico para el territorio. La conclusión del mandato de Baby Doe realmente no trajo cambios sustanciales en el país, quedando subsumido en la inestabilidad política a partir ahora del control del poder de grupos neoduvalieristas. Es decir, Duvalier no está, pero vamos a tener un duvalierismo sin Duvalier, y sobre todo ese discurso estuvo bien articulado por parte de los militares que se proyectan como seguidores de esta figura. Es decir, de ahí que de 1986 hasta 1990 encontremos un Haití que está controlado por los militares. Pero esto no significa que el control de los militares haya llevado a una estabilidad desde el punto de vista político, mucho menos desde el punto de vista económico, o que le haya puesto un stop a la violencia en el territorio. Es decir, estamos hablando de presencias en militares, pero al mismo tiempo de una ocurrencia de golpes de Estado, lo cual agudiza mucho más la situación en el territorio y lo cual lleva a que si las movilizaciones para derrocar, es decir, para que saliera del poder Baby Doe fueran importantes, bueno, en este periodo las movilizaciones no se detienen, es decir, no está Baby Doe, pero lo que está no responde a mis intereses, de ahí que haya una continuidad de esas movilizaciones populares, pero no ahora proyectadas, insisto, contra Duvalier, sino contra los grupos neoduvalieristas en este sentido. Por supuesto, represión por parte de esos militares es uno de los elementos que caracteriza este periodo, y finalmente se llega a los comicios del año 1990, unos comicios que llevan a la presidencia a Jean Bertrand Aristide, una figura que no solo representó un desplazamiento de la élite tradicional, sino además representó un momento de quiebre también para el ejército, porque puso en jaque el ejército, sobre todo en su segunda gestión, de 1994 hasta 1996, y con el nuevo ejecutivo, si bien se proyectaban algunos cambios como promesas de reestructuración del sistema de enseñanza, del sistema además de salud, proyectos para una reforma agraria, ideas además de luchar contra el crimen, realmente parecían, es decir, realmente no son propuestas muy radicales para el contexto haitiano. Sin embargo, generó mucha inquietud en los círculos dominantes, no solo domésticos, sino también en los círculos extranjeros. Como resultado, entonces, fue objeto de un golpe de Estado en el año 1991, y esto explica el despliegue de una fuerza multinacional con efectivos norteamericanos en el territorio, en otras palabras, intervención. Y esto es otra de las cuestiones que nos van hablando a nosotros, cómo el contexto haitiano va siendo cada vez más complejo, porque ella no solo juega con variables internas, sino también con variables externas, y este despliegue es una evidencia de ello. Aristide marchó el exilio fue en Estados Unidos, después de la suscripción del Acuerdo de Unidad Nacional, y bueno, para el año 94 está retornando al poder. Si su ascenso en el año 1991 estuvo marcado por una política que pretendía llevar a cabo ciertos reajustes en el territorio, su regreso en el año 1994 va a mostrar una actitud mucho más complaciente con Washington, optando por la apertura, optando además por la privatización, optando además por recurrir al FMI para llevar a cabo una serie de ajustes dentro del territorio, lo cual generó ciertamente mucha más inquietud. Es decir, está en el poder desde el año 1994 hasta el año 1996 en un segundo mandato. Y otra cuestión interesante en este periodo es
el desmontaje del ejército, año 1995, es decir, hay una disolución del ejército, una realidad que también ha estado marcando la historia más reciente de Haití, además de que intenta un poco, si bien intenta limpiar un poco esa imagen con un discurso populista, realmente no se consigue articular un proyecto de reconstrucción nacional en este periodo, y lo que hace es que pone mucho más en crisis la legitimidad del Estado, no solo él, también René Peroal, de 1996 hasta 2001, él en su tercer mandato del año 2001 hasta 2004, y los presidentes que le siguen. De ahí que estamos en presencia entonces de una reproducción de todos esos viejos esquemas del pasado, abusos de poder, corrupción, clientelismo, deformaciones económicas. Estoy hablando de los 90, pero estamos hablando también del 21, es decir, son cuestiones que no han desaparecido de Haití, sino todo lo contrario, se han ido consolidando en los últimos tiempos. Y entonces finalizo hablando del 21 porque me parece importante, y sobre todo llegar a lo más reciente es decir, hacer un análisis lo más completo posible, llegando a enero del año 2026. En este sentido, si hablamos del 21, además de los elementos anteriormente enunciados que prevalecen, hay una cuestión que es básica y tiene que ver con la evolución del territorio después del año 2004 con el golpe Aristide. Y es que se desencadena una nueva fase de la crisis política dentro del territorio, pero ahora con la introducción de la misión de estabilización de Naciones Unidas en Haití. Las misiones no eran nuevas, es decir, no se inauguran en el 21. Pero a partir del 21 vemos una presencia mucho más sistemática en el territorio, lo cual genera también preocupación, porque no es solamente la presencia, es que al final están en el territorio pero no solucionan los problemas. Entonces, son una serie de variables que están presentes ahí que son bien controvertidas. Esa misión, la idea era que estuviera en el territorio 6 meses y se prolongó del año 2004 hasta el 2017, es decir, estamos hablando de 13 años. Eso en primer lugar. Y lo otro tiene que ver con el propósito que tenía la misión, bueno, que trabajara conjuntamente con la Policía Nacional para preservar el orden, ¿bien? Profesionalización además de la policía, es decir, esos eran los propósitos más importantes, además de frenar, por supuesto, el primer propósito, frenar el caos en Haití ante el golpe Aristide en el año 2004. Sin embargo, cuando vemos la misión, si bien logra cierta estabilización del territorio, realmente no logra su cometido. Incluso se dice que comprometió el ejercicio de soberanía en este sentido, porque eso es importante. Si hablamos de una misión de estabilización que se despliega en un territorio, pero es que los actores nacionales entonces están pasando a un segundo plano porque son los que tienen que solucionar el problema, y sin embargo se deja en manos de la misión algo como esto, lo cual compromete, es decir, la labor de esos actores nacionales, pero al mismo tiempo el tema de la soberanía, que yo creo que es muy importante. De ahí que si bien con la misión se logró cierta estabilidad, por llamarlo de alguna manera, no pone fin a la ingobernabilidad en el territorio, incluso se le adjudicaron severas acusaciones de abuso sexual a mujeres, a niñas, la masacre del año 2007, la epidemia además del cólera, es decir, el clima en Haití realmente se complejizó mucho más. Y además, yo creo que otro aspecto importante es que las acusaciones de corrupción a los mandatarios, además de todos los elementos que yo mencionaba con anterioridad, continuaron durante el 21. Y encontramos un 21 donde en el 2004 se le da un golpe a Aristide, pero ya en el 2015 se está pidiendo la dimisión de Martelly. Entonces, esto también forma parte de ese cuadro que es bien complejo y que en más de una ocasión estamos viendo vacíos de poder. Y ese vacío de poder es peligroso, y más en las condiciones que tiene Haití, y yo creo que eso también es importante subrayarlo aquí. A ello se suman, por ejemplo, las fracturas que se agudizaron mucho más con el ascenso de Jovenel Moïse en el año 2017, que fue asesinado en el año 2021, una figura que impulsa todo un programa de gobierno que apostaba por la solución de la crisis existente, lo referido a déficit fiscal, lo referido a más endeudamiento, pero recurrió al FMI. Y eso generó entonces tensiones en el territorio, programas de ajuste que subieron los precios, sobre todo los combustibles, y hay una reacción por parte de la población, tanto en las calles como en las redes sociales, y eso provoca entonces que haya una serie de acciones por parte del gobierno, entre ellos el tema de la represión a la ciudadanía, lo cual generó ciertamente mucha inconformidad, no solo de movilización de la ciudadanía, sino inconformidad y miedo. Y esto es importante
porque ha sido también otra de las claves para poder entender Haití en este territorio, en este contexto que yo estoy analizando. En medio de ello, ya no tenemos la misión de estabilización que se retira en el 17, pero tenemos otra misión a partir del año 17 y que se extiende hasta el 19, que es la misión de las Naciones Unidas de apoyo a la justicia en Haití. Una nueva misión que tampoco logra solucionar la situación del mismo. Y entonces, en medio de este clima de inconformidad por la gestión de MOAS, de ilegitimidad también por su gestión, de la ineficacia del sistema defensivo, sobre todo la policía, porque el ejército para este contexto está, es decir, no está operando. Y además de la presencia de cuerpos paramilitares en el territorio, ocurre el asesinato del presidente, lo cual entonces viene a agudizar mucho más la crisis de hegemonía del Estado, y además de que hay un proceso de multiplicación de las bandas que también es importante. Como resultado de esto, y ya viene siendo la última fase para llegar a lo que tenemos hoy, que se inaugura en el año 2022, y es que se retira, es decir, hay asesinado el presidente, pero en su lugar, ¿quién está asumiendo? Ariel Henry. Año 2022, una figura que no varió la situación de Haití, la crisis realmente se agravó, no bastaba con un cambio en el Ejecutivo, eso no es suficiente, sino que un aumento de la violencia, unido además a la intervención de fuerzas militares internacionales, y ello lo que generó entonces fue un incremento de la inseguridad ciudadana en el territorio y una presión sobre Henry que al final tuvo que dimitir. Es decir, la dimisión nuevamente como opción dentro de Haití, renuncia a su cargo debido a la presión propia de las pandillas que se fortalecen en este contexto, y es importante subrayar esto porque no vamos a ver pandillas que han sido atacadas o que el poder gubernamental ha logrado que se fracture, todo lo contrario, es decir, hay un enfrentamiento mucho más agudo al gobierno. De hecho, en el año 2024 se registran ataques a comisarías, ataques además a cárceles, incluso al aeropuerto. Entonces, esto es bastante sensible en este contexto. ¿Cuál es la solución? Bueno, el 3 de abril del año 2024, por un acuerdo político de varios partidos, se estructura el Consejo Presidencial de Transición, el cual expirará el próximo 7 de febrero del presente año. Realmente cuando hablamos de ese Consejo Presidencial de Transición no puso fin tampoco a la crisis política, no ha solucionado tampoco el tema de la seguridad, no le ha puesto freno a las pandillas en el territorio. Incluso en el año 2024 asumieron 3 primeros ministros en el territorio, y ante ello una nueva misión de seguridad, es decir, misión multinacional de apoyo a la seguridad, pero en este caso liderada por Kenia, proyecta el despliegue de un contingente con 2.500 efectivos, al final rondó los 1.000, no tuvo el financiamiento necesario y finalmente estamos hablando de una operación que no logró su cometido, que no logró la prioridad en Haití. De hecho, las pandillas para el 2024 controlaban el 80% de Puerto Príncipe, para el 2025 controlaban el 90% de Puerto Príncipe. ¿Qué se hace entonces? Bueno, Donald Trump el año pasado, junto con Panamá, propuso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que había que buscar una solución, y la solución era la fuerza de supresión de pandillas o fuerza de eliminación de las pandillas. Propuso esto ante el Consejo de Seguridad, diciendo que había que desplegar más efectivos en vez de 2.500, que ni siquiera se dio esa cifra, 5.550 efectivos, que había que dar además más financiamiento para ellos, y una cuestión importante, ya no solo están para apoyar la policía como había hecho la misión del año 2024, sino que además tienen la capacidad de operar por cuenta propia directamente contra las familias. Esto realmente, por lo menos a mí en lo particular, me genera preocupación, porque estás dándole carta abierta a un grupo para que haga en el territorio lo que desee. Entonces, finalmente, esa propuesta de Trump, conjuntamente con Panamá, fue aprobada, es decir, la fuerza de supresión de pandillas fue aprobada por un periodo de 12 meses, pero eso se aprobó el año pasado. Todavía esa fuerza no se ha desplegado en el territorio. Ahora, es decir, en el presente mes de enero, según tengo entendido, estaba entrando en el mismo, es decir, había un reconocimiento del terreno, e incluso con figuras que habían pertenecido a la misión del año 2024, y se prevé para el mes de abril un despliegue de los primeros efectivos en el territorio y un despliegue entonces integral para el mes de octubre. Eso es lo que tengo entendido hasta el momento. Eso por un lado.
Es decir, Haití está en vísperas de un despliegue de una nueva fuerza, en este caso conocida como Fuerza de Supervisión de Pandillas. Pero al mismo tiempo, es decir, estamos esperando, es decir, Haití está esperando por eso, pero la violencia continúa en el territorio. Las pandillas se siguen fortaleciendo en el territorio. Sin embargo, ¿qué pasa desde el punto de vista gubernamental? Bueno, como decía hace un rato, ese Consejo Presidencial de Transición todavía está operando. Sin embargo, ha ocurrido una nueva fractura dentro del Consejo Presidencial de Transición. Y es que hace una semana depusieron, es decir, destituyeron al primer ministro Félix Ahmed, que estaba al frente del territorio desde el año 2024 y que aluden a una serie de irregularidades en lo que tiene que ver con la gestión, empezando porque no ha solucionado la crisis del mismo. Y entonces estamos en la víspera de un 7 de febrero, donde debe concluir el Consejo Presidencial de Transición y acaba de ser destituido el primer ministro. Es decir, no ha habido una respuesta en ese sentido, lo cual genera mucho más inquietud. Es decir, este es el escenario y a eso se suma la idea de que en 2026 habrá elecciones. Es decir, pero es que una de las prerrogativas básicas para que haya elecciones es que haya seguridad. Esto se intentó el año pasado, no se concretó y esa es la situación que ahora mismo tiene Haití. Todo esto es una evidencia de la falta de gobernabilidad y además del colapso institucional en un territorio que realmente amerita cada día más atención, más estudio y que en el 2026 esperemos que su historia cambie, que sea diferente a lo anteriormente enunciado, pero hasta este momento esa es la situación que yo identifico en el mismo. Muchas gracias.